Hola, ¿qué onda? Soy Ñu del canal de Renshi. Bienvenidos a un nuevo video. Como habrán visto, este video es un poco distinto. Probablemente estaban esperando que haga la segunda parte del video del fanzine y la voy a hacer, lo prometo. Pero este video es un poco otra cosa. Básicamente les voy a mostrar varios de los dibujos que hice desde que soy más pequeña hasta un poco la actualidad. Cuando uno ve un dibujo viejo y ve un dibujo nuevo, como que te da cariño hacia el dibujo nuevo. O sea, yo ahora veo mis dibujos y no me gustan, pero cuando veo los dibujos que hacía antes es como, bueno, mejor que eso es. Empecemos. Este es el primer cuaderno que encontré, como digo, cuando tenía creo que 12 años o algo así, y marca América, mira que... Y en serio, dibujaba bastante raro. Esos son ojos de alegría, ¿ven? No me salieron increíbles. En ese momento practicaba mucho ojos y usaba mucho como una guía, un librito que era supuestamente para aprender a dibujar manga. Básicamente yo copiaba y pegaba. Acá viene la mejor parte. Mira qué calidad de mano, me amo, me adoro. Este de hecho salió bastante bien, bastante decente. Bueno, acá tenía problemas con las proporciones. Básicamente empecé a ver todas estas cosas y dije, ok, la verdad es que mejoré un montón comparado con esto. Esto es bastante creepy, está buena para un monstruo. Qué papurro, o sea, pero mira qué guapo. La verdad que algo bueno es que a pesar de que me salían bastante horrendas las manos, igual las seguía haciendo, las seguía intentando, lo cual es algo que no siempre pasa. Muchas veces la gente le da como miedo a hacer manos y prefiere esconderlas en la parte de atrás. Este es un light. No es igual. No es igualito. Ay, es el puto calco. Los ojos obviamente no me acuerdo qué había pasado, pero pasaron cosas. Y el otro lado no lo puedo mostrar porque era un dibujo de Lucy del Fenliet. Y bueno, ya saben cómo está Lucy en el Fenliet, ¿no? Tipo... digamos que la ropa es un poco menos. Pero me acuerdo que este lo cortaron con una tijera con unos compañeros de la secundaria, porque eran gente muy pacífica como siempre. De hecho creo que fue mi mejor amigo, ahora que lo pienso. Pero bueno, y lloré mucho porque pensé que me había salido súper bien. Ahora lo vuelvo a ver y digo, fue tipo, menos mal que lo cortó, por el amor de Dios. La mayoría de mis dibujos de hecho están bastante mezclados, así que aunque trato de ir más o menos en orden, se me complica un poco, básicamente porque está todo por cualquier lado. Esto, por ejemplo, estoy segura de que es un poco más nuevo, especialmente por esto. Esto es un ejercicio que yo suelo hacer cuando quiero aflojar un poco el lápiz, cuando quiero relajar antes de empezar a dibujar del todo. En general hago este tipo de figuras. What the fuck. Y este me acuerdo que fue uno de los primeros retratos que hice. ¿Qué dice ahí? No tengo ni puta idea. Si alguno quiere saber, no tengo ni idea. Soy muy mal leyendo mi propia letra. Soy muy mal leyendo las letras en general. Y estos son de un cómic que yo había empezado a hacer en 2013 y que nunca terminé, donde cada página era una viñeta, lo cual no es siempre muy práctico. Pero había un perro, ese era el perro, guapo. Y este era el personaje que más me gustaba. Después lo cambié obviamente muchísimo y el guión es completamente distinto. Después en una época me gustaba muchísimo dibujar frases o cosas así. Con este dibujo que lo hice en secundaria, de hecho, me habían dicho a la profesora de arte por qué no seguía alguna carrera de arte. Y yo dije, nah, ni ahí. Teníamos que hacer una propaganda con estos guachines. No, ni ahí. Mira si me voy a poner a estudiar arte, tu vieja, muy gallo. Y después al final terminé estudiando arte, así que la profesora tenía razón. Estos son personajes que después están completamente cambiados, pero en esa época tenían este estilo, que es de una historia que aún sigo. Solo que bueno, este en este momento ya no existe, este tampoco. Ah, bueno, este sí. Esta no. Esta es emo. Este está dentro de todo parecido y este nada que ver. O sea, básicamente no se parecen en nada. Y eso los dibujé muchas veces. De hecho acá están otra vez. Este es el mismo guachín de grande. Esta ahora es emo. Este no se parece en nada. Y este es lo más parecido que llegó a ser, pero aún así no es. Básicamente uno va cambiando mucho los personajes con el tiempo, sobre todo si tardan 1000 años en hacer algo. Esto, a ver qué fecha tiene, 2017. Esto lo hice una vez que estaba en el trabajo y estaba muy deprimida y no me salía hacer ninguna venta, era telemarketer. Y mi gerente me empezó a dar todo así como un discurso filosófico de que uno en la vida, bueno, está solo y está triste y son cosas que pasan y qué sé yo, no sé qué. Básicamente quería que haga más ventas y ya que estaba trató de que seamos amiguis. Este fue uno de los primeros dibujos que hice cuando me di cuenta que quería estudiar dibujo. En ese momento quería hacer solamente dibujo de manga. Algo que había empezado a hacer también alrededor de 2017 era empezar a entintar y usar marcador y dejar dibujar solamente con lápiz para que el dibujo se vea un poco más terminado.
Aún así me salía bastante horrible, pero era dentro de todo divertido. De hecho, en la actualidad sombrear es algo que todavía me cuesta bastante. Y me gustaba practicar pececitos y manos. Ya había empezado la época de practicar mucho más y aflojar la mano y esas cosas. Y hacer gatito. ¿Qué le pasó a ese güey? Había hecho este ejercicio que de hecho es bastante simpático. Que es... Yo dibujaba esta mitad, ¿sí? Solamente. Y después daba vuelta a la hoja. Y a través de la transparencia lo ponía contra la ventana y dibujaba esto. Lo abría y volvía a hacer lo mismo, transparencia, y dibujaba esta mitad. Entonces te quedaba exactamente igual las dos mitades. Estas dos mitades son 100% parejas. Y ahí te dabas cuenta de que habías hecho todo como la mierda, porque en realidad esto no debería estar tan cerca y esto debería ser distinto. Entonces, al copiar, pegar una mitad a la otra, te das cuenta de que todo es bastante disparejo. A pesar de que no somos 100% iguales de un lado y del otro, aún así te das cuenta de que hubo ciertos errores de proporción en este momento. Y está bueno para darse cuenta de esos errores. Es un ejercicio creo que hacen los tatuadores. En esa época también estaba practicando bastante de anatomía y dibujar, por ejemplo, pies y esas cosas. Ahora que los veo no estaban tan mal, pero tampoco estaban tan bien. Ay, esos personajes que nunca más volvieron a aparecer. Este sigue siendo igual, o sea, tengo que cambiar este puto personaje porque no se parece en nada a lo que debería parecerse. O sea, tipo, el diseño nunca cambió. Es uno de los pocos personajes que nunca le cambié el diseño porque me dio mucha flojera y debería hacerlo. Este, de hecho, fue el primer dibujo que después pasé en digital, como pueden ver aquí, por ejemplo. Y claramente tenía ciertos problemas. Es uno de los pocos dibujos que siempre dije algún día lo voy a rehacer. Esta fue una de las primeras caricaturas que hice, bastante genérica. En general son mi hermana y yo, que en ese momento tenía el pelo como más azul y mucha más cara de ojete que en la actualidad. Me servía mucho para expresarme un poco con algunas cosas que venían pasando en mi vida. Este fue uno de los primeros dibujos que hice en la facultad, básicamente, porque en general te hacen, en mi facultad al menos te hacen salir a dibujar afuera y te hacen hacer cosas como esta. Estas cosas las odio con mi alma. No hay nada que me aburra más que hacer esto, en serio, lo odio con mi alma. Mientras que salir a dibujar afuera y dibujar en la plaza, dibujar a las personas que están en la plaza, dibujar los árboles, dibujarlo simplemente en posiciones, los banquitos, etcétera. Eso me divertía bastante más. Esto era parte de una iglesia que estaba por ahí cerca de mi facultad en ese momento. Creo que era una iglesia, la verdad que ya no me acuerdo. O a una esquina y eso. Esas partes las disfrutaba más. Ahora, las partes de dibujar cosas abstractas, qué embole que eran, por el amor de... Uy, qué fantástico auto en perspectiva. Qué porquería, miren. Dios, la pasaba tan mal haciendo esto. Odiaba con toda mi alma y toda mi existencia hacer esto. Pero te hacían hacer eso igual. ¡Oh, estos personajes míos son re viejos! ¡Ah, los amo! Esta estaba basada en Nana de Elfenlied. O sea, ni siquiera podía crear un personaje propio la guacha. Pero las otras dos sí son bien mías. Esta era un ángel, ¿verdad? Era una historia en la que todos eran demonios. Supuestamente que se habían escapado como de un lugar y no tenían que encontrarlas. Y bueno, no sé, era complicado. Era malísima la historia, básicamente. En resumen. Todo esto fue probando unos lápices acuarelables, básicamente. O sea, tipo... Yo me ponía a dibujar para probar lápices y esas cosas. Ay, en esas épocas en las que me ponía a dibujar y tenía tiempo para hacerlo, la concha de mi perro. Y este dibujo es de una de mis bandas favoritas y es una mezcla de todos sus CDs. Cada parte es parte de un CD distinto. Este es uno, este es otro, este es otro, ese es otro. El árbol es otro, el diario es otro, este es otro, este es otro y el hombre lobo es otro. Y esta parte es otra. De hecho acá está el cantante de mi banda favorita otra vez. Creo que en ese momento me gustaba bastante dibujarlo aparentemente. Y estos siguen siendo cosas de ese guión, ese cómic muy viejo de 2013 que estaba muy mal dibujado y que no tenía mucho sentido. Tenía mucho esfuerzo igual, miren lo que es esto. Me había puesto a dibujar todos los cubiertos de un cajón de cubiertos que no tienen como sentido en su tamaño. Como que un tenedor es del tamaño de la palma. Pero... la verdad, bastante esfuerzo le había puesto a pesar de todo. O sea, hay que reconocer que era una persona que le ponía onda a la vida. O al menos a dibujar mínimamente. Aunque estaba muy mal dibujado, sí me gustaba todavía diseñar personajes, bastantes de ellos. Y algunos me ponía a hacer challenge a pesar de que no lo subía a ninguna red social. De esos que te hacen, bueno, hacerlo comiendo su comida favorita. O de un solo color. Acá está todo en violeta. O haciendo cosplay de mi anime favorito, obviamente lo vi complex en ese momento. Bueno, en la actualidad también, para qué miento. O vestido de gala, o sea, no sé, tipo, me reforzaba ahora que lo pienso haciendo todos esos challenges, que en la actualidad nunca llegué a terminar ninguno. Eventualmente llegó el momento en el que empecé a ir a clases de historieta, diseño de personajes y me empecé a enamorar de las caricaturas. Y empecé este nuevo ejercicio, que es hacer una forma random y de esa forma random sacar un personaje o hacer alguna cara o algo por el estilo.
se convirtió en uno de mis ejercicios favoritos y uno de los ejercicios que más hice en todos mis viajes de colectivo, las distintas expresiones y cosas. Y es creo que una de las cosas que más disfruté y disfruto hacer hoy en día. Siguen siendo una de las cosas que más me divierten. A veces creo cosas medio que no me terminan de gustar, pero otras veces me encantan y a veces incluso vuelvo a reutilizarlos para alguna cosa específica. A veces pido a alguien que haga formas, por ejemplo, todas estas formas que ven acá que son más duras, las hizo mi hermana y yo saqué la cara a partir de la forma que ella iba haciendo. Y como verán tengo hojas y hojas y hojas y hojas de esto, tengo demasiadas. Eventualmente también empecé con el tema de la investigación y empezar a ver cómo funcionan ciertas cosas. Como por ejemplo acá empecé a investigar cómo funcionan los gatos y empecé a hacer gatos desde distintas posturas y posiciones y ángulos. ¿Qué carajo es eso? No sé, pero bueno, son cosas que habían pasado en ese momento. Y empecé a diseñar algunos personajes como el superhéroe pollo. Oh, me acuerdo del superhéroe pollo. Lanzaba bombas de huevo y tenía un nido como ropa interior y como piecitos también. Y tenía cabeza de pollo. Era bien guapetón. Como sea, las caricaturas empezaron a consumir un poco mi vida, pero no dejé de lado el realismo y cada tanto volví a estudiar los músculos, cosas por el estilo. Algunos dibujos no los puedo mostrar porque tengo miedo de que YouTube me apuñale, así que no voy a decir cuánta de anatomía investigué. Pero sí era algo que me divertía mucho, especialmente tener que practicar manos. En una época era adicta. Y a dibujar otro tipo de cosas, distintos tipos de flores, de hongos, de plantas, perspectivas. Era un momento en el que empecé mucho más a usar el dibujo para estudiar las distintas estructuras, los personajes, cómo hacer para que se vean, bueno, parejos, digamos. Acá están bien, por ejemplo, todas las manos que iba practicando y obviamente las primeras era tipo WTF, y eventualmente iban como mejorando un poco. A veces hacía la misma varias veces y veía cómo iba mejorando a medida que iba intentándolo, hasta que eventualmente salía algo un poco más decente. Siempre las primeras eran las peores, así que no se preocupen si las primeras les salen mal. Y también empezaba a hacer figuras y sombras, narices, etcétera, etcétera. Era definitivamente un momento de mucho estudio, 2017, especialmente porque también empecé a ir a cursos, a practicar. Miren, acá están los brazos, todo musculoso, todo para vacuo era esto. Y obviamente cada vez que necesitaba aflojar un poco la mano dejé de hacer tanto estos circulitos, a pesar de que siempre los seguía haciendo, y empecé a concentrarme mucho más en hacer personajes random, etcétera. Se volvió mi nueva adicción. Dentro de esa misma época empecé a dibujar algunos retratos. Y también empecé a hacer algunos cómics que en esa época tampoco hacía, y me empecé a dibujar a mí misma. Y realmente creo que estoy muy agradecida a mi vida poder empezar a estudiar dibujo. Este es un dibujo que le hice hace 1000 años a mi tía. Le entregué una versión terminada, este era el ensayo, para ver cómo quedaba. Y como ven, no paré de hacer retratos por un tiempo. Eventualmente me volví un poco más adicta, pero siempre los hacía en blanco y negro, no los solía pintar. Cuando creaba un personaje a veces lo hacía en distintas posiciones. Amo al hombre pollo. ¡Ay, tenía una pollo señal! ¡Ay, no me acordaba de la pollo señal! Y tenía huevos ahí, y tenía la cola. Vieja, tengo que retraer este superhéroe otra vez, por el amor de Dios. Retraer, ¿qué carajo? Tengo que volver a traer. Bueno, se entendió lo que quiso decir, bueno. Y en serio sí me daba lugar a poder ponerle cara a muchos de los personajes de mis guiones. Muchos de ellos son todos estos. Algunos siguen apareciendo todavía en los dibujos que voy subiendo en mis redes sociales o en la vida, y muchos también me dieron lugar para empezar a digitalizarlos. Y los retratos son algo que siempre volví una y otra vez. Es algo que me entretiene siempre un tiempo y eventualmente lo dejo para empezar con las caricaturas. Y me acuerdo de este dibujo, fue un dibujo que hice una vez para un concurso. Obviamente perdí porque no está para nada proporcionado, pero allá había empezado a hacer que los dibujos sean más completos con el entintado. Y a veces sí podía hacer mi propia interpretación de algún que otro retrato, como este de Kenshi, que es en parte es como realista y en parte hice lo que se me cantó al hacerlo. Lo hice de hecho sin mirar ninguna foto ni nada, sino que me guié por mí misma y ya. Pero eventualmente, bueno, cada tanto volvía a las fotos, algunas salían muy mal. Cuando empecé a usar acuarelas, eso fue un viaje de ida. Eso fue un viaje de ida, en serio. Y eventualmente llegué a retratos que disfruté muchísimo. De hecho, no puedo creer que este retrato sea viejo, o sea, tenga tantos años. Es de 2017,
y los retratos que yo hago en la actualidad no me salen ni cerca de bien a lo que este está hecho. O sea, el color de la piel de este está mejor hecho que los que hago en la actualidad. Me lleva a la vida. Este es otro challenge, me acuerdo. Sí, tenía que dibujar a mis personajes de distintas versiones. Esta era una versión chibi de un personaje mío, que después cambió muchísimo. Y este personaje lo amaba. Este personaje era yo. De hecho, yo siempre dije que si algún día iba a ser hombre, mi nombre iba a ser Asterion. Había decidido que ese iba a ser mi nombre de hombre. Y de hecho este personaje era mi versión masculina. Muy masculina, obviamente, un macho pecho peludo. ¿Cómo olvidarlo? ¡Ay, era adorable! Hay otros personajes que por más que pasen los años seguían apareciendo una y otra vez. Este personaje aparece muchas veces en distintas posiciones y en distintos diseños. Nos acercamos un poco más a la actualidad en el año 2018. Sí, en enero de 2018. Me había ido de vacaciones y había empezado a dibujar todo lo que me empezaba a rodear por ahí, por la vida. Empecé a dibujar la playa. Fue la primera vez que me fui de vacaciones sola. Así que no tenía mucho que hacer, solamente ir a la playa, nadar, estar por ahí, dibujar perros. Pero qué lindo perrito, me vuelvo loca. Me estaba enamorada de todos los perros, dibujar a un guitarrista, básicamente porque no tenía mucho más que hacer hasta esperar a volver a casa a comer. Y había empezado mucho más en el año 2017 a dibujar retratos. Estos retratos no se parecían en nada a lo que era la persona realmente, pero aún así me divertí. Como había empezado también a escuchar mucho BTS y varias bandas coreanas, también había empezado a retratarlos muchísimos a ellos. Acá vuelve a aparecer Akane otra vez, pero por Dios, este personaje va a aparecer en todos los dibujos y en todos los cuadernos que haya, En un momento lo empecé a agarrar para poder dibujar casi todos los días y poder crear nuevos personajes. Esta era una compañera de trabajo, este era ese personaje que aparece una y otra vez también. Y cada tanto se vuelve otra vez un sketchbook de retratos en los que vuelven a aparecer dibujos de Jimin, del año de la porquería, Shin, Dios santo. Y este de hecho es muy actual, es de este mismo año, pero encontré una página blanca en el sketchbook y tenía que usarlo y dibujé a Lisa. Pero es obvio que es de este año porque de hecho acá abajo le pongo fecha, dice 2019. Suelo aclarar siempre la fecha de mis dibujos para saber de qué año eran las cosas. Y acá pueden ver el paso del primer dibujo del día al segundo. Hay como un arreglo de proporción importante porque el primero siempre sale mal. Y el tercero siempre sale como divinis, o sea, mira lo que es esto, pero es un dios griego muy gallo. Cada tanto, quiera o no, se volvía a convertir en un sketchbook en el que descargaba un poco mis emociones. Todo esto lo había hecho en un momento que tenía muchísimo estrés y simplemente quería usar el dibujo para descargarme. El dibujo no tiene sentido, no tiene lógica, pero esto está súper rayado. Si lo tocaran, si pudieran sentirlo, raspé demasiado la hoja. Eventualmente también lo usé para hacer muchas rayas. Cuando estoy muy tensa suelo dibujar todas cosas que no tienen sentido o que son muy rayadas. Cuando están rayadas significa que estoy un poco más calmada, pero aún así estoy de la verga. ¿Ven? Acá estaba más tensa que Dios. O sea, miren lo que es esto. Y esto creo que nunca lo sigo considerando un dibujo, porque era como cierta forma de expresión mía de decir, ok, esto es lo que hay. Oh, este es mi psicólogo con peluca. Este es mi psicólogo con peluca. De hecho no me acuerdo si tiene barba o no mi psicólogo, pero en ese momento pensé que tenía barba y lo dibujé con barba. Este fue uno de los primeros sketchbooks que empecé este año. Lo empecé en abril aproximadamente. Y estaba empezando a dejar un poco los retratos, a pesar de que seguían estando, pero quería concentrarme en hacer otras cosas también. Quería empezar a aprender cosas nuevas y no hacer solamente retratos, especialmente porque ya había quedado bastante frustrada de momentos anteriores, a pesar de que todo al principio son retratos, pero les prometo que después cambia. Eventualmente cambia. Carajo, bueno, acá está Akane otra vez. Okane, sí, vamos a cambiar el nombre ahora. Acá está Yui otra vez. Ven que este es el personaje que aparecía antes. Y este es el último sketchbook de este año, donde también tengo retratos, porque siempre te empiezan con retratos, pero eventualmente volví un poco al tema de la caricatura, no tanto como en el principio, como solía hacerlo. Sigo teniendo retratos y cosas del estilo, pero empecé a practicar un poco más algunos animales y seguía descargándome cada tanto algunas cosas. Esto era parte de una pesadilla, al igual que esto, al igual que esto,
al igual que, ahora no me tira hasta la mano de Jimin. Y este es otro ejercicio de dibujo que tal vez les sirva bastante porque es bastante divertido, está bueno para aflojar la mano, que es dibujar toda una cosa sin levantar nunca el lápiz. Todo esto fue sin levantar el lápiz y eventualmente tratando de no levantar el marcador cuando lo repasaba. De hecho este fue con tinta, no con marcador. Y empecé a experimentar un poco las distintas formas de usar tinta y empecé a entintar e incluso a usar acrílicos y cosas por el estilo. Como ven, uno como que va cambiando mucho su estilo con los años y en parte va mejorando algunas cosas, encontrando nuevos ejercicios y cosas para aflojar la mano, para practicar perspectivas, para practicar sombras, etcétera. Va cambiando muchísimo uno con los años y con el tiempo. En la actualidad tengo más o menos los mismos pensamientos del dibujo que tenía antes. Los retratos son algo que hago porque me gusta mucho, especialmente por hobby, pero no son lo que me hace más feliz. Prefiero mucho más hacer caricaturas y cosas del estilo. Todavía aún hoy en día lo uso mucho para descargarme cuando estoy enojada o triste y no son dibujos que puedo realmente mostrar y decir, oye, mira qué obra de arte, muy bien, no puedo creerlo, sino que es simplemente una descarga propia y solo lo hago para mí. Por momentos puedo mezclar un poco el caricaturizar a algo y hacerlo realista, o sea, una cosa no quita la otra. A veces puedo mezclarlo un poco, algo que es como, sí, es real, pero a la vez no es tan real. Eventualmente entender que las cosas mejoran cuanto más las practiques y cuanto más veces las dibujes y cuanto más veces intentes hacerlo, antes va a salir. Cuanto más tiempo le das al dibujo, más te devuelve el dibujo. O sea, no hay forma de que dibujes todos los días y no mejores. Eso es todo por el video de hoy. Espero que les haya gustado. Espero que les haya... sí, gustado, mucho más no sé. Y si no les gustó, bueno, cosas que pasan. Si les gustó, denle like, comenten, compartan, suscríbanse, síganos en todas nuestras redes sociales que tenemos como 1.000.000. Nos vemos la que viene. ¡Mátane!